Se queda con algo del ecologismo, todos los colectivos no son iguales, me quedo con muy poco. Me quedo con lo que dicen los ecologistas. O sea, no, los ecólogos, los señores que estudian ecología, son biólogos, estudian las relaciones entre las distintas poblaciones de seres vivos en su entorno natural y nos recomiendan qué hacer para conservar el medio ambiente, para conservar las especies, para crear o ayudar a crear una realidad sostenible. Con ellos me quedo. Las organizaciones ecologistas, ninguna. Entonces, ¿por qué? Porque casi ninguna de ellas tiene ni idea de ciencia. Casi ninguna de ellas tiene biólogos. Lo que tiene son activistas que tienen creencias y dogmas. Y esas creencias y dogmas tienen sus problemas. A veces te llevan a prohibir el arroz dorado y matar a millones de niños en Asia, como ha hecho Greenpeace. A veces te llevan a dispararles a los japoneses que cazan ballenas legalmente en las aguas territoriales donde tienen derecho a cazar ballenas. Puede no gustarte que cacen ballenas, pues no te da derecho a dispararles. Eh, puedes destruir campos transgénicos, puedes joderle la vida a muchísimas personas porque la naturaleza es más importante que los seres humanos, que finalmente es una creencia muy, muy arraigada. Puedes ir en contra de la energía nuclear, aunque la necesitemos brutalmente, y así sucesivamente. Y te estoy hablando de los que yo conozco: Ecologistas en Acción, Greenpeace, eh, el de las ballenas que ahora está encarcelado, Watson, y otros. No me impresionan, porque no tienen datos, tienen solamente relatos. Habrá algunos que no, pero no me he topado con ellos.